En un mundo donde todo parecía perdido, hubo una construcción que desafió lo imposible. El Arca de Noé. En un periodo de total corrupción, donde la maldad parecía reinar, Dios confió a Noé una misión divina: construir una embarcación colosal para salvar a la humanidad y todas las especies animales. Sin grúas, sin herramientas modernas, solo con madera, clavos y una fe inquebrantable, Noé comenzó su misión. La historia del arca es más que solo un relato de supervivencia, es una poderosa lección sobre la confianza en Dios cuando el escenario parece desesperado. ¿Cómo podría un hombre construir algo tan grande sin los recursos que tenemos hoy? ¿Y cómo organizó tantas especies dentro del arca? Surgen las preguntas, y las respuestas están en la fe y la obediencia. El arca de Noé tenía dimensiones impresionantes, unos 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Todo esto, sin ninguna de las herramientas modernas que hoy consideramos esenciales. La magnitud del trabajo de Noé es un ejemplo claro de cómo la determinación y la fe pueden alcanzar resultados inimaginables. Y, por supuesto, el gran evento que el arca debía enfrentar: el diluvio. ¿Fue realmente global el diluvio, tal como se describe en la Biblia? ¿O es una representación de un evento local que con el tiempo adquirió una dimensión simbólica? Algunas teorías sugieren que grandes inundaciones ocurrieron en la región de Mesopotamia, lo que podría haber originado este relato de proporciones bíblicas. Pero lo que realmente importa no son las explicaciones científicas, sino la lección que la historia nos transmite. La obediencia a Dios puede resultar en milagros, incluso cuando no podemos ver lo que está por venir. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en lo que estás construyendo en tu vida? ¿Estás actuando con fe, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras? Si sientes que este mensaje habla a tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dar like. Vamos juntos a continuar este viaje de fe y aprendizaje. Después del diluvio, Noé y su familia fueron los primeros en pisar una tierra renovada, donde todo parecía haber comenzado de nuevo. Pero mientras las aguas bajaban y la tierra surgía de nuevo, otra construcción marcaba el inicio de una nueva era de fe y civilización: la ciudad de Jericó. Esta ciudad, conocida por sus imponentes murallas, se convertiría en un símbolo de victoria para el pueblo de Israel, pero también en una lección sobre el poder de Dios en momentos de adversidad. Jericó era una fortaleza que parecía invencible. Sus muros, gruesos y elevados, representaban la última gran resistencia del pueblo de Canaán contra los israelitas. ¿Cómo sería posible conquistar una ciudad con murallas tan gruesas? ¿Cómo podría un ejército sin las herramientas necesarias derribar estructuras tan poderosas? La respuesta, una vez más, proviene de la fe. Dios instruyó a los israelitas a marchar en silencio alrededor de Jericó durante 6 días. En el 7º día, debían dar 7 vueltas, tocar las trompetas y gritar. Lo que parecía una estrategia simple resultó ser algo mucho más profundo: la obediencia a Dios y la confianza en su poder. Cuando las trompetas sonaron y el pueblo gritó, las murallas de Jericó cayeron, sin una batalla real, sin armas de destrucción, solo por el poder de Dios. Esta historia desafía nuestra comprensión de cómo ocurren las verdaderas victorias. Cómo algo tan simple, como un grito y el sonido de trompetas, podría derribar una fortaleza de piedra. La explicación es que, cuando confiamos en el plan de Dios, las cosas que parecen imposibles para nosotros se hacen posibles. Jericó no cayó por fuerza humana, sino por un acto de fe y obediencia, recordándonos que, a menudo, la mayor victoria llega cuando estamos dispuestos a confiar en Dios de una manera completa y sin reservas. ¿Hay murallas en tu vida que parecen impenetrables? Tal vez un desafío que, para ti, parezca imposible de superar. Así como los israelitas conquistaron Jericó a través de la fe, quizás sea el momento de confiar en algo más grande que tú mismo. Si esta historia tocó tu corazón, comparte en los comentarios cómo ves las murallas en tu vida y cómo puedes confiar en Dios para superarlas. Tras la caída de Jericó, el pueblo de Israel comenzó a asentarse en la tierra prometida, pero persistía una pregunta: ¿cómo mantener la presencia de Dios entre ellos? La respuesta llegó con la construcción del templo, un lugar sagrado donde los israelitas podrían conectarse directamente con el Creador. Salomón, el rey más sabio de Israel,
fue elegido para construir este templo, y él sabía que sería una tarea monumental. El templo de Salomón sería más que un simple edificio. Representaría la morada de Dios en la tierra, el lugar donde el pueblo de Israel buscaría orientación, perdón y la presencia divina. ¿Cómo consiguió Salomón construir un templo tan grandioso? Reunió los mejores materiales, trabajó con los maestros artesanos de la época y se dedicó a crear un lugar que reflejara la majestad de Dios. Las piedras fueron talladas a la perfección, el cedro del Líbano fue traído de lejos, y el interior del templo fue revestido con oro puro. Todo el templo era un símbolo de la riqueza y el poder de Dios, pero al mismo tiempo de su humildad, porque él eligió habitar en un templo hecho por manos humanas. El templo no era solo un lugar de adoración, sino también un recordatorio de que, incluso en su grandeza, Dios deseaba estar cerca de su pueblo. Sin embargo, el templo de Salomón, por grandioso que fuera, no duraría para siempre. En el año 586 a.C., tras siglos de adoración y sacrificios, el templo fue destruido por los babilonios. El pueblo de Israel fue llevado al exilio, y la presencia de Dios, que había sido simbolizada por el templo, parecía haberse alejado. Pero esto no fue el fin de la historia. Dios prometió que un día el templo sería restaurado, y esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el papel de los templos en nuestras vidas. El templo físico, por hermoso que fuera, no era el fin en sí mismo. El verdadero templo de Dios no se limita a un edificio hecho de piedra, sino que es algo que se manifiesta en el corazón de cada persona. ¿Buscamos hoy en día construir templos físicos o estamos más preocupados por ser el templo vivo de Dios? Jesús, en su sabiduría, nos reveló algo revolucionario cuando dijo: «Destruid este templo, y yo lo reconstruiré en 3 días». Juan capítulo 2, versículo 19. Él se refería a su propio cuerpo, que sería sacrificado y resucitado, y esto nos muestra que la verdadera morada de Dios no está en un templo construido por manos humanas, sino en los corazones de aquellos que lo reciben. La historia del templo de Jerusalén no terminó con su destrucción por los babilonios. Cuando el pueblo de Israel regresó del exilio, trajeron consigo un profundo deseo de reconstruir lo que se había perdido. La restauración del templo no solo trataba de las piedras o el oro, sino del regreso de la presencia de Dios en medio de su pueblo. A pesar de las dificultades, se construyó el segundo templo, pero nunca tuvo la grandeza del templo de Salomón. De hecho, muchos se entristecieron al compararlo con el primero. Sin embargo, esta construcción estuvo marcada por una promesa divina que trascendió cualquier estructura física: la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Zacarías capítulo 2, versículo 9. Esto nos recuerda que, a menudo, las cosas de Dios pueden ser inesperadas y diferentes de lo que imaginamos, pero al final, su gloria se revela de manera sorprendente. ¿Cómo podría un templo aparentemente inferior ser más glorioso que el de Salomón? La respuesta a esta pregunta se revela de manera sorprendente en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús vino, trajo un cambio radical en la comprensión de lo que significaba la presencia de Dios entre los hombres. Él declaró: «Destruid este templo, y yo lo reconstruiré en 3 días». Juan capítulo 2, versículo 19. Jesús hablaba de su cuerpo, la verdadera morada de Dios. El templo físico, que había sido construido con piedras y oro, ahora era reemplazado por algo mucho más profundo: la presencia de Dios habitando en el cuerpo de Jesús, y por extensión, en los corazones de todos los que lo aceptaran. Esto significaba que Dios mismo, en Jesús, ahora estaba accesible a todos, no solo a los sacerdotes o a los habitantes de Jerusalén, sino a toda la humanidad. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos no significó el fin de Dios entre los hombres, sino el comienzo de una nueva forma de habitar divina. Dios ya no habita en un templo físico, sino en cada uno de nosotros. La verdadera adoración ya no sucede en un lugar específico, sino en el corazón de cada persona que busca la presencia de Dios. Jesús dejó claro que la verdadera adoración es aquella que surge de un corazón quebrantado, dispuesto a acoger su presencia de manera personal. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo escribe: «¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros,
el cual tenéis de parte de Dios. Esto muestra que, con la venida de Cristo, los creyentes se convirtieron en morada de Dios en espíritu. Entonces, ¿estamos construyendo templos de piedra en nuestra búsqueda de Dios, o estamos, de hecho, permitiendo que Él habite en nosotros de una manera viva y transformadora? El templo de Dios ya no está en Jerusalén ni en un edificio hecho de piedras preciosas, sino dentro de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él viene a vivir en nosotros. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones, capacitándonos para vivir según su voluntad y ser luz en el mundo. Esto es algo mucho más grandioso que cualquier templo físico, porque Dios nos llama a ser sus manos y sus pies en la tierra, transmitiendo su amor y su gracia a todos los que nos rodean. ¿Alguna vez has pensado que, al aceptar a Jesús, te conviertes en un templo de Dios? La presencia divina, que antes se limitaba a un lugar físico, ahora vive en ti y en mí. Si esta verdad transformadora ha tocado tu corazón, comparte en los comentarios cómo percibes la presencia de Dios en tu vida. Y, si deseas ser un templo vivo para Él, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas puedan ser impactadas por estas profundas lecciones sobre la verdadera adoración.